Esa tarde, doña Carmen estaba barriendo la banqueta cuando levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. Una camioneta que nunca había visto se estacionó despacio frente a su casa. En el pueblo todo el mundo conocía los carros de todos. Ese no era de nadie de ahí. La puerta se abrió, y el hombre que bajó era su hijo, el mismo que se había ido hace 9 años prometiendo volver en uno. Doña Carmen no corrió, no gritó. Se quedó parada con la escoba en la mano y los 2 niños pegados a su falda, mirándolo como si estuviera viendo a un fantasma. Porque para ella, en cierta forma, eso era exactamente lo que era. Rodrigo se detuvo a mitad del camino de tierra. Miró a su madre, miró a los niños, y supo, sin que nadie le dijera nada, que algo en esa casa había cambiado para siempre. Esos niños no eran visita, eran casa, y él no tenía la menor idea de quiénes eran. Lo que iba a descubrir en las horas siguientes le iba a romper el corazón de una manera que no tenía nombre. La historia de doña Carmen era la historia de muchas mujeres en los pueblos pequeños de México. Una historia sin aspavientos, sin momentos grandes, hecha de cosas pequeñas que se acumulan en silencio hasta volverse algo enorme sin que nadie lo note. Se había quedado viuda 12 años atrás. Su marido, don Ernesto, era un hombre bueno y callado que murió de lo mismo que matan los años de trabajo duro y poco descanso. Se fue un lunes en la madrugada, sin drama, como había vivido. Y doña Carmen lo enterró, lloró lo que tenía que llorar, y al día siguiente se levantó a las 5 de la mañana porque la vida no espera el duelo de nadie. Había criado a 2 hijos sola, Rodrigo, el mayor, serio y trabajador desde chico, con esa manera de caminar de quien sabe a dónde va, aunque no siempre sepa cómo llegar. Y Valeria, la menor, que era todo lo contrario, ruidosa, risueña, capaz de llenar un cuarto con su sola presencia. 2 hijos distintos como el día y la noche, pero los 2 suyos, los 2 amados con esa intensidad silenciosa que tienen las madres, que no andan diciendo lo que sienten, porque lo demuestran de otras maneras. Rodrigo se fue a los 23 años. Dijo que era por trabajo, que había una oportunidad en la ciudad que no podía dejar pasar, que en un año volvía. Doña Carmen lo escuchó, le preparó su ropa, le llenó una bolsa con comida para el camino, y lo despidió en la puerta sin hacer escándalo porque hacer escándalo no iba a cambiar nada, y ella lo sabía. El primer año llamó seguido, el segundo, menos, el tercero, los cumpleaños y el Día de la Madre. Después de eso, el silencio se fue asentando como el polvo después de una tormenta. Despacio, sin que uno note el momento exacto en que todo quedó cubierto. Valeria se quedó en el pueblo más tiempo. Tuvo a sus hijos ahí, en el mismo hospital de siempre, con la misma partera de siempre. Mateo nació primero, y desde chiquito fue un niño serio que miraba el mundo con unos ojos que parecían estar midiendo todo. Sofía llegó 2 años después, y desde el primer día fue puro movimiento, pura risa, pura energía sin freno. El padre de los 2 era un hombre que llegó prometiendo mucho y fue cumpliendo cada vez menos, hasta que un día dejó de aparecer del todo. Esas cosas pasan, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes. Pasan y duelen, y luego la vida sigue de todas formas. Valeria siguió adelante. Trabajaba en lo que podía, dejaba a los niños con doña Carmen cuando era necesario, y salía adelante con esa terquedad tranquila que había heredado directo de su madre. No era una vida fácil, pero era su vida, y ella le había encontrado la manera. Hasta aquella tarde de lluvia en la carretera de terracería, una curva, el agua en el camino, un momento que no se puede deshacer. Valeria murió en el lugar. Tenía 29 años. Doña Carmen recibió la llamada un martes. El miércoles ya tenía a Mateo y a Sofía en su casa. No hubo reunión familiar para decidirlo. No hubo papeles, ni trámites inmediatos, ni conversaciones largas sobre qué era lo más conveniente. Sencillamente no había nadie más. El padre de los niños llevaba años sin aparecer. No había abuelos por ese lado. No había tíos cercanos. No había nadie. Solo doña Carmen. Con su casa de adobe, su techo que goteaba en julio, su pensión que apenas alcanzaba, y sus 63 años encima.
Se quedó con los niños sin pensarlo 2 veces. Así como don Ernesto había vivido, sin drama, sin esperar reconocimiento, ella recogió a sus nietos y los metió a la vida que tenía, que era poca en dinero y mucha en otras cosas. Le explicó a Mateo lo que había pasado con las palabras más suaves que encontró. El niño la escuchó con esos ojos suyos que medían todo, y luego preguntó si su abuela también se iba a morir. Doña Carmen le dijo que todos nos vamos a morir algún día, pero que ella todavía tenía mucho trabajo por hacer antes de irse. Mateo consideró eso un momento y luego asintió, como quien acepta un trato razonable. Sofía tardó más en entender. Durante semanas preguntaba por su mamá con esa naturalidad brutal de los niños chicos, sin saber que cada pregunta era una pequeña cuchillada. Doña Carmen le contestaba siempre con calma, con paciencia, con esa reserva enorme de amor que tienen las mujeres que han pasado por mucho y han aprendido que el amor es lo único que no se acaba cuando todo lo demás se termina. Los meses pasaron. El techo siguió goteando. Las cubetas siguieron en su lugar. El dinero siguió sin alcanzar del todo. Y los niños fueron creciendo, agarrando raíces en esa casa de adobe, en ese patio con el naranjo torcido, pegados a las faldas de una mujer de 60 y tantos años que los estaba criando por segunda vez, sin quejarse con nadie, sin pedirle nada a nadie, sin llamarle a Rodrigo. Él se enteró de la muerte de su hermana tarde, muy tarde. Cuando por fin supo, el entierro ya había pasado hacía semanas. Doña Carmen había intentado avisarle. Eso era verdad, pero las llamadas no habían entrado o no habían sido contestadas. Y después ya no hubo manera de decírselo que no fuera con el peso enorme de todo lo que había pasado en el medio. Rodrigo vivió con esa culpa durante meses. La culpa de no haber estado, de no haber contestado, de haberse alejado tanto que su propia madre no encontró cómo avisarle que su hermana había muerto. No era un mal hombre. Era simplemente un hombre que se había dejado llevar por la corriente de su propia vida hasta perderse de la de los demás. Y fue esa culpa, más que cualquier otra cosa, la que lo puso en esa camioneta aquella tarde de octubre. Manejó 14 horas seguidas, sin parar casi, con el estómago apretado y la cabeza llena de cosas que quería decir y que no sabía cómo ordenar. Había ensayado disculpas. Había pensado en explicaciones. Había imaginado el reencuentro de muchas maneras distintas. Ninguna de esas maneras incluía 2 niños pequeños pegados a la falda de su madre. Esa primera noche en la casa fue larga y silenciosa. Los niños se durmieron temprano. Doña Carmen y Rodrigo se quedaron sentados en la mesa de siempre, con el café de siempre, y ella le fue contando todo lo que había pasado en esos 9 años, no con reproches, no con llanto, sino con esa calma de quien lleva mucho tiempo cargando algo solo, y ya aprendió a cargarlo sin que se le note demasiado. Le habló de Valeria, de los últimos meses de su vida, de cómo había luchado, de lo orgullosa que estaba de sus hijos. Le habló de la tarde del accidente, de los niños, de los meses que habían pasado desde entonces. Lo fue contando todo despacio, sin saltarse nada, como quien finalmente puede dejar un peso en el piso después de haberlo cargado demasiado tiempo. Rodrigo la escuchó sin moverse. En algún momento bajó la vista al café que ya estaba frío y no lo volvió a levantar hasta que ella terminó. Esa noche, en el cuarto que había sido suyo de adolescente, mirando el techo en la oscuridad, Rodrigo pensó en Valeria, en todas las llamadas que no le hizo, en todos los pronto voy que nunca se volvieron fechas, en la última vez que la vio, que no recordaba bien cuándo había sido, y eso era lo peor de todo, que no lo recordaba, que el último momento con su hermana era tan ordinario que no había quedado grabado en ningún lugar. Pensó en su madre levantándose a las 5 de la mañana para tener listo el desayuno de 2 niños antes de la escuela, peinando a Sofía, aprendiendo las trenzas que le gustaban, explicándole a Mateo por qué las estrellas no caen, cargando las bolsas del mercado sola, poniendo las cubetas cuando llovía, durmiendo en esa casa con 2 criaturas que no eran sus hijos, pero que ya eran completamente suyos, sin decirle a nadie que a veces el dinero no alcanzaba, sin pedirle nada a nadie, sin llamarle a él porque él ya se había ido y ella no iba a ser el motivo por el que volviera obligado. Al día siguiente se levantó antes que todos y salió al patio. Miró la casa con otros ojos y empezó a hacer una lista.
Los días que siguieron fueron extraños y necesarios al mismo tiempo. Rodrigo fue conociendo a sus sobrinos de a poco, como se conoce a alguien que ya existe en la vida de uno, aunque uno no lo sepa todavía. Mateo era callado y observador, del tipo de niño que primero mide y luego confía, que hace preguntas que los adultos no siempre saben contestar. Sofía era puro torbellino, ruidosa, impredecible, capaz de subirse a las rodillas de alguien sin pedirle permiso en cuanto decidía que esa persona era de confianza. Y eso fue exactamente lo que hizo una tarde, semanas después de que Rodrigo llegara. Se le subió a las rodillas sin anunciarlo. Se acomodó como si fuera el lugar más natural del mundo y señaló el naranjo torcido del patio. Preguntó quién lo había plantado. Rodrigo le dijo que nadie, que solo había crecido. Sofía lo pensó un momento con toda la seriedad de sus 5 años y dijo que eran igual que el naranjo. Y se bajó de sus rodillas y salió corriendo sin más explicación. Rodrigo se quedó mirando el árbol, torcido, sin forma perfecta, sin que nadie lo hubiera plantado con intención, y lleno de naranjas. Eso fue lo más cerca que estuvo de quebrarse desde que llegó. El techo dejó de gotear a finales de octubre. Doña Carmen lo vio terminado un mediodía. Pasó la mano por la pared recién aplanada, y no dijo nada. Pero esa noche hizo tamales. Y en ese pueblo, en esa casa, los tamales eran la manera de decir lo que las palabras no alcanzan a decir. Rodrigo no se fue. No anunció que se quedaba con ningún discurso. Simplemente fue dejando de hablar de irse, fue arreglando cosas, fue llevando a los niños a la escuela, fue cargando las bolsas del mercado, fue aprendiendo las mañas de Mateo y el ritmo de Sofía y los silencios de su madre, que eran muchos y todos decían algo. Valeria no iba a volver. Esa herida no tenía cierre. Iba a estar ahí cada vez que Mateo dijera algo con su entonación, cada vez que Sofía hiciera un gesto completamente suyo. Pero sus hijos estaban ahí, creciendo en la misma casa donde habían crecido Rodrigo y Valeria, con el mismo naranjo en el patio, con la misma mujer que los había criado a ellos, criándolos a ellos también. La vida no siempre da lo que uno espera. A veces da algo distinto, algo que duele de una manera para la que uno no tiene nombre, y al mismo tiempo ilumina de una manera para la que tampoco lo tiene. Y a veces, una camioneta que nadie en el pueblo conocía se estaciona frente a una puerta vieja. Baja un hombre que se había ido hace 9 años, y lo que encuentra del otro lado no es lo que dejó. Es lo que su madre, sola, sin pedirle nada a nadie, se había encargado de no dejar morir.